Bien. Esto vimos el 25 de agosto, el domingo pasado, acerca del uso de la fe, o sea, la palabra fe, algunos escritores lo traducen, según Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La palabra fe se traduce sustancia, es ese plus, es ese adjetivo, esa sustancia que le da sabor a la vida. Imagínense, bueno, hay gente que le gusta el café amargo, hay gente que come sin sal, pero los que pueden tomar café con un toquecito de crema, ese saborcito, o que le agregan al bifecito un toquecito de sal, esa es la idea, ¿no? Esa sustancia que le agrega sabor a la vida, porque es muy gris la vida, es muy monótona, aunque pasen muchas cosas. La monotonía está en que uno nunca tiene respuestas, que uno nunca tiene salida. Hebreos 11:6, bueno, la fe es usada, habíamos visto, en relación a Cristo, le conocemos por fe, la fe es usada en relación a la oración, cerramos los ojos y creemos que nos está escuchando, es usada en relación a las promesas de Dios. Nada de lo que Dios prometió lo ha dejado de cumplir. Vamos a concluir con este texto, con un texto que hace alusión a las promesas. Bien, hoy es 1 de septiembre, vamos a hacer una oración porque es un momento socioeconómico a nivel mundial. Las grandes corporaciones mundiales están preocupados por el alimento. La guerra próxima, una de las causas va a ser el agua. Hoy hay mucha pelea, bueno, en su momento fue una de las causas del petróleo. Hoy hay mucha tensión por el litio, pero el mundo está en zozobra. Cuando uno lee la profecía de Zacarías, dice que Jerusalén, así chiquito, más chiquito prácticamente que Buenos Aires, Jerusalén será, no Israel, Israel es como Tucumán, 400 kilómetros más o menos de longitud. Jerusalén será copa que hará tambalear a las naciones. Y si usted mira el noticiero, diariamente en Jerusalén está sucediendo cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas para ese pueblo. Ahora, ¿por ser judío se es salvo? No, se es salvo por conocer a Cristo. Así como cuando uno viene a la iglesia es salvo, no, es salvo por conocer a Cristo, creer en Cristo como Salvador personal. Y Dios tiene un trato con ese pueblo y es asombroso porque siguen pasando cosas maravillosas. El plus que Dios le dio al pueblo de Israel, sabe que ellos cumplieron la profecía de Isaías, floreció el desierto. Los ingenieros hicieron sistemas de riego artificial de tal manera que el desierto ha florecido. Hay unas bolas enormes de aluminio que suspenden a determinados metros y subiendo a determinada temperatura, quedando en la temperatura de la altura, se condensa el agua y la hacen chorrear con un sistema que obtienen agua en el medio del desierto. Es Dios que les da esa capacidad. Ahora, vamos a orar. Señor querido, estamos viendo en tu palabra el estudio de la salvación. Tu corazón para que tu criatura, tu creación, no se vaya al infierno y que podamos vivir en comunión contigo. Ayúdanos, pues, a llevarnos de este lugar consolación, edificación de tu palabra. En nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bien. Las manifestaciones de la fe. ¿Cómo sé que alguien tiene fe? ¿Cómo saber la fe en la vida de una persona? ¿Cómo se ve? ¿Qué manifestaciones, qué expresiones hay de la fe? Bien, les voy a pedir me ayuden con la lectura bíblica. Vamos a tener que comprar pilas nuevas.
Alguien que lea, por favor, Isaías, ya está Kenny con el micrófono, Isaías 26, del 1 al 5. En el libro de Isaías, un profeta que profetizó 700 años antes de Cristo, está dando así el estilo de vida. Está dando así los latidos del corazón de la persona que decidió creer en Dios. Fíjese el mensaje. ¿Cuál es la manifestación de creer en Dios, según Isaías? En aquel día cantarán el cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Es tremendo este versículo, porque apunta a la mente. Dice, confiad en Jehová. La palabra confiar es confianza, pistis, del griego. Habíamos visto la palabra fe en el comienzo, tanto en hebreo como en el griego. Pero dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Estamos viviendo situaciones donde el sistema, el estilo de vida mundial quiere corrernos el pensamiento. Quiere que pensemos que Dios no cumple sus promesas. Quiere que creamos que Dios miente, que Dios está tan ocupado, que Dios es limitado en poder para hacer realidad lo que dijo que iba a hacer. Mire, una de sus tantas promesas es que los hijos de Dios no padecerán hambre. Los hijos de Dios. Ahora, hay gente que dice tengo hambre. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Y te responde, no, soy comunista, creo en Marx, Lenin, Stalin, todos ateos. Bueno, que te dé de comer tu padre. Porque el padre bíblico es un papá responsable y le da de comer a sus hijos. Y como si fuera poco le pone ángeles que le cuidan. Usted y yo no sabemos cuántas cosas Dios hizo esta mañana para que lleguemos a este lugar. Detuvo a un chofer borracho quizá para que pase mi hijo. Un virus en el aire mandó un viento porque viene mi hijo. ¿Usted como papá no haría cosas así? Seguro Él está haciendo millones de cosas que nuestra cabeza no alcanza a comprender. Él ejerce una paternidad responsable. No es un padre ausente como el que acostumbramos a ver aquí. Y qué bueno es apoyarse. Leímos una de los textos del Evangelio, la expresión de la fe. Y era Juan el amado, recostado en el pecho del Maestro. Juan el amado, recostado en el pecho del Maestro. Hermanos queridos, aquí Isaías dice, confiad en Jehová el Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Los gobiernos pasarán, los imperios cayeron, Roma cayó, Grecia cayó. El imperio asirio, babilónico, medo, persa, cayeron. Pero el Dios de los cielos está en su trono, que ni siquiera se movió un micrón de su lugar, porque el que está sentado en el trono es eterno. Hermanos queridos, tenemos la bendición de tener a Dios inmutable. Dice Santiago que es tan inmutable que ni sombra de variación. Acuérdense que está haciendo alusión al reloj de sol, que tenía una especie de triángulo que cuando giraba los grados del sol, así se ponía la hora cuando la sombra reflejaba en uno de los. En 10 apagamos, ¿puede ser? Bien. Filipenses 4, 6 a 7.
Es como que si se pusiese de acuerdo, si alguien lo tiene, Filipenses 4, 6 a 7. Dice el profeta Isaías que debemos pensar. La victoria de la vida cristiana viene en la mente. Y Dios, para que tengamos victoria, nos dejó un libro. Ese libro es la Biblia. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír con fe la palabra de Dios. O sea que si mi cabeza está vacía de Biblia, las situaciones que me rodean las voy a ver cada vez más gigantes. Lo que yo miro desde mi perspectiva es muy carente, es muy limitado. Ahora tengo que tomar una decisión. ¿Voy a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva humana? Son decisiones la vida. En un momento un rey, poderoso rey de Babilonia, se está paseando por el palacio real, toda la corte. Él se movía, la corte se movía. Miraba para un lado, miraba para el otro lado. Perfumes, danzas, pétalos de rosa mientras él caminaba. Ve los jardines babilónicos, ve los fastuosos edificios y dice, esta es la Babilonia que yo creé. Se ensoberbeció su corazón. Dice la Biblia que ahí vino una voz y luego el profeta y se le quitó la razón y se volvió como bestia. Nabucodonosor, un rey poderosísimo. Algunos dicen que es licantropía, como una especie de hombre, especie de lobo. Otro tipo can, tipo perro, en su manera de andar. Pero hermanos queridos, tenemos el privilegio de vivir en victoria. Y note lo que dice Filipenses. ¿Quién lo lee, por favor? Filipenses 6 y 7. Filipenses Por nada estéis afanosos. ¿Y qué dice la siguiente? ¿Y la paz? Fíjate, Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, podemos decir, está basado en la Biblia. Repito, tú Dios guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento se mantiene en la palabra de Dios. Aquí leímos, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras oraciones, peticiones, ruegos ante Dios. Y dice algo, que luego de haber orado, de haber volcado el alma, dice, y la paz de Dios que sobrepasa, la versión antigua dice sobrepuja, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que no se puede entender. Paz no es ausencia de guerra solamente. Paz es armonía de los elementos reinantes. Es decir, en medio del desastre de las piedras del terremoto, voy caminando sabiendo que Dios así lo permitió. Hermanos amados, la manifestación de la fe, de creer en este santo libro, es paz. ¿Tienes paz? ¿Sabe que ese fue un legado que dejó Jesucristo el Señor? Y Él dijo, mi paz les dejo, la paz les doy. ¿Y cómo fue la paz de Jesucristo? ¿Alguien se acuerda cuando estaba la tormenta en Gesenaret? Perdón, los que no saben, enciende 3-4 veces para sacar el calor que resta. Si no, saltan los fusibles. ¿Cómo fue la vida de paz de Cristo? Estaba en una barca,
se levantó un fuerte viento, las olas eran muy altas, la noche oscura, y el Señor Jesucristo estaba durmiendo. La capacidad de dormir frente a los problemas. Esa paz se la delegó a Pedro. Pedro el apóstol fue encarcelado por predicar el Evangelio. Al otro día lo iban a matar. Estaba esposado con grillos y cadenas. Dios manda un ángel. Y cuando llega Pedro, lo tiene que despertar. Dice la Biblia que el ángel, tocando a Pedro, le avisa que Dios lo envió. Esa es la paz de Dios. No se puede explicar. No se puede abrazar al otro y comunicar de cabeza a cabeza la paz. Es algo que surge de un corazón que ha creído en Cristo. Ahora, hermanos, he visto gran parte de la sociedad argentina, todo. Cuando hablo de sociedad argentina no estoy diciendo de ciudadanos argentinos. Estoy hablando de gente que está residiendo en el país de distintas nacionalidades. He visto que se les ha movido el piso, diría el porteño. Lo he visto en el supermercado, lo he visto en el negocio, lo he visto en las charlas. Inclusive vi una cajera de Venezuela, muy educada la chica, marcándole a un hombre que se habían equivocado en lo que había votado, decía ella. Ustedes no saben lo que hemos vivido. Y yo le hablo consciente de lo que le digo. Pero digo, si un gobierno nos va a dar paz, ¿qué pasa con Dios? ¿En qué confiamos? ¿En un gobierno? Dios nos puso aquí. Y no es casualidad, para trabajar en nosotros, para que experimentemos la paz. Este mundo necesita paz. Y quiero decirle que si la paz se vendiera en bolsita o en pastillas, sería el negocio más rentable que hubiese existido en toda la humanidad. Deme 2 kilos de paz. Ahora vamos a importar paz. Y empezarían a despegar aviones cargados de paz, barcos repletos de paz, trenes repletos de paz. Y la gente haría colas larguísimas para consumir la paz. Si fuese algo físico que se consumiría. Pero no, la paz se adquiere. Es fruto de la comunión con Dios. Es fruto de estar cerca de Dios. Mire, voy a mostrarle brevemente esta imagen. ¿Alguien sabe qué es esta imagen? Es una imagen, obvio, satelital. Esta imagen fue tomada ayer. El huracán Dorian, visto desde la Estación Espacial Internacional. Ahora, no mires por un segundo el huracán. Te digo esto, la inflación de Estados Unidos es de un dígito. Uno va y puede sacar un auto 0 kilómetros con una cuota mínima, porque cuando lo termines de pagar va a valer lo mismo. Tengo amigos que están viviendo allá. Uno puede ir, si cualifica, te dan la plata para comprar la casa y está empeñado por el resto de tu vida, ¿no? Eso es el mortgage, es otra cosa, la hipoteca. Pero uno dice, qué lindo Estados Unidos. Y de verdad, es un país muy lindo. Pero ayer, creo que en Oklahoma, murieron 25 personas en un atentado. Por un lado, gente matando, terrorista. Por otro lado, huracán. ¿Dónde voy a vivir? Bueno, estoy pensando un viaje no muy largo, pensando volverme a la Argentina. Por las dudas, mejora porque la economía de Brasil repuntó muchísimo, está muy estable su moneda. Entonces estoy pensando en mudarme a Brasil.
¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? La Amazonia, dirían. Esto está sucediendo ahora, están comenzando a apagarlo. Está llegando al Chaco paraguayo, a Bolivia, se está extendiendo tremendamente, muriendo animales, produciendo daños tremendos. Les conté el domingo pasado, no el anterior, que un matrimonio venía orando, planificando, no cristiano, planificaron durante años dónde mudarse, a qué lugar mudarse para disfrutar con tranquilidad sus últimos años de vida. Entonces luego de hacer estudios, que esto y que lo otro, le gustaba el clima, ¿dónde fueron? A las Islas Malvinas. Esto pasó hace muchos años. Llegan a las Islas Malvinas, qué bien, iban a empezar la vida en su lugar, gozosos, tranquilos. 5 días más tarde, estalló la guerra contra Chile. ¿Hay algún lugar seguro en el mundo? Uno dice, bueno, Chile tiene una economía estable, pero sufren, padecen los terremotos. Y podemos seguir pensando. Nada hay más seguro en este mundo que estar cerquita de Dios. Entonces quiero imitar al apóstol Juan. Por fuera el imperio romano estaba cortando cabezas, crucificando personas. En momentos, horas más tarde, era crucificado. Pero el apóstol Juan, en esa última noche, en el aposento alto, se recostó en el pecho del Maestro. Y decime si vos y yo no tenemos que hacer lo mismo. Parar un poco el motor, bajar un cambio, como decimos, y recostarnos en el pecho del Maestro. Señor, me contaminé mucho. Las noticias. La Biblia lo dice ya hace 1900 años. La creación gime, el recalentamiento global. Me encantó una foto de un mapa del globo terráqueo como con un conito como si fuera un helado y derritiéndose. Cuando se derritan los hielos continentales, ¿qué va a hacer? Va a subir el agua, ¿no es cierto? Eso va a traer inestabilidad, inundación, etcétera, etcétera. Pero aún con terremoto, el Señor dijo, cuando pases por las muchas aguas, yo te sostendré. Y si por el fuego, no te quemarás. Promesa de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Responsabilidad de Dios. Mi responsabilidad no es resolver. Mi responsabilidad es confiar. Hermanos queridos, estamos viviendo días malos. Pero aquí es donde tiene que emerger la vida pacífica de los creyentes en Cristo. El mundo consume pastillas para la paz, para olvidarse un rato. Y no digo que hay enfermedades que necesitan pastillas. Pero el cristiano consume a Cristo. Y vive a Cristo. Y cuando está la gente quejándose porque no le alcanza el trabajo, porque lo están por echar. Y me acuerdo cuando trabajaba en la fábrica, uno decía, no, se va a cortar el trabajo, el otro no, no le va a comprar la empresa tal, no le va a comprar más papel. Era una fábrica. Y así se potenciaban los comentarios y cuando llegaba a la hora de irte del trabajo, decía, ¿qué me voy? Me pego un tiro y listo, ya está, menos trabajo. La gente te hace más trabajosa con la queja. Entonces debemos tomar una decisión. Dios, no me voy a quejar. Como les dije una vez, Dios creó la alabanza, pero el hombre creó la quejabanza. Fíjate, la otra vez lo agarraron justito en el año 81, que mandaron unos grupos a saquear mercados, eran grupos políticos, a robar mercados. Entonces se acerca un periodista con la cámara y le dice, señor, ¿por qué está robando? Porque tengo hambre. ¿Sabe qué llevaba? Una caja con 12 botellas de whisky. Y pesaba más de 150 kilos.
la sociedad, el grupo gregario, piense con quién se contacta a diario. Si esa persona tiene fe en Cristo, le va a comunicar una vida distinta. Pero si esa persona no tiene fe en Cristo, le va a empezar, y porque el gobierno, porque el partido político, y porque las elecciones, que me voy del país, ¿y dónde te vas a ir? ¿Te querés ir a una buena economía? Hay tornado. ¿Te querés ir a otro lugar? Estás en una guerra. ¿Te querés ir a otro lugar? Hay incendio. A otro lugar, terremoto. A otro lugar, terrorismo. A otro lugar, trata de blancas. Estate donde Dios te trajo. Florecé donde Dios te puso. Porque una planta no se sale de donde fue plantada y dice, me voy a plantar en otro lugar. Porque si podría hacerlo, en ese proceso moriría. Dios te plantó en este lugar y tenés que florecer en este lugar. Y cuando sea tiempo, el divino jardinero te va a tomar y te va a dar frutos y te va a colocar para que des más fruto. Pero antes quiere podarte. ¿No es así la ilustración de la vida? Hermanos queridos, ya para ir concluyendo, el estudio de la fe, hablando de las manifestaciones de la fe, es paz. ¿Tienes paz? ¿Te podés dormir a la noche? Nos visitó un par de jóvenes amigos de mis hijos el otro día y estaban hablando de los TOC, trastornos de obsesión compulsivo, ¿no? Y salieron a luz varios TOC. Ay, no, yo por ahí estoy en el auto, vuelvo y veo si apagué la cocina. No, yo veo si dejé la heladera abierta. Sí, yo también tengo algunos TOC, dice. Y salieron ahí. Y cada uno de los TOC son producto de alguna inseguridad, de algún temor. Pero Dios, que ha hecho que amanezca hoy, va a hacer que amanezca mañana. Y Él habla de la eternidad, un tiempo de gozo continuo. En este momento no podemos experimentar el gozo continuo porque las situaciones que nos rodean son situaciones sin Dios. Estamos en un mundo sin Dios. La gente vive sin Dios. Prefiere creerle a cantantes, prefiere creerle a poetas, a filósofos, pero rechaza la Biblia. Y 1 Pedro 1, 7, 8, se los voy a leer. ¿Qué otra cosa produce la fe? Bueno, está bien clarito. 1 Pedro 1, 7, 8. La fe dice, para que sometida a prueba vuestra fe. No está diciendo te vamos a probar tus músculos. Te vamos a probar la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en su palabra. Para que sometida a prueba la que confías en la palabra, dice, pues esa fe es mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Yo pienso, ¿no? ¿Cuántos cristianos que abandonaron el barco y de golpe baja una especie de nave espacial enorme, silenciosa, donde están entrando los creyentes en Cristo? Y hay muchos que se fueron a un barco, que se fueron... Esto es muy viejo. Dios tiene que hablarle al pueblo hebreo y le dice, ustedes cavaron cisternas rotas que no pueden contener el agua y me dejaron a mí, fuente de agua viva. Es que el hombre, el ser humano per se, quiere creer en sus sentidos. Y si la paz viene de los sentidos, no es fe. Es el resultado de circunstancia. Y dice aquí, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Note esto, a quien amáis sin haberle visto. Esto es fe. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No le vemos a Cristo, pero Él dice, donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy. Él está aquí. Él está aquí. Bendito sea. En quien creyendo
repite, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hay una canción muy antigua que dice, para los días nublados o de problemas, dice, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Nosotros podemos decir, aunque no veamos a Cristo, Él siempre está. Hay un hombre escribió, Huellas se titula, dice que él tuvo drama de perder empleo, de perder salud, de perder a seres queridos. Entonces va caminando por la arena y volcando su corazón, abriendo su alma y diciéndole, Dios, la verdad que no entiendo cómo en estas circunstancias. Y escucha una voz que le hace mirar para atrás y cuando mira para atrás vio 2 huellas. Dice, estuve contigo en todo tiempo. Lo que pasa es que estabas tan enfocado en las circunstancias y en ti mismo que no me viste, pero yo estuve. Y Dios está. Efesios 1:13 dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Filipenses es muy claro, la paz de Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios y Cristo está en nosotros. Depende de mí descubrirlo y hacer una oración como una criatura y decir, Padre, permíteme encontrarte, porque perdí la brújula. Este es el GPS, el GPS espiritual, el norte espiritual, la brújula espiritual. Si usted no tiene brújula, va a perderse. Los jueves 20 horas nos juntamos aquí, un grupo de hermanos, a orar por la salud, por la sabiduría, por el crecimiento, por el país, por Venezuela, por trabajo, por las vidas. Y mientras más seamos, más respuesta de oración va a haber. Tenemos que buscar más a Dios, de manera personal y de manera colectiva. La fe dice que, aunque no lo ves, os alegráis. ¿Hay gente alegre aquí? ¿La fe, la alegría y la queja van juntas? Pues bien, quien está alegre no se queja. Quien está alegre canta. Y usted me dice, ¿cómo voy a cantar si me echaron del trabajo? ¿Cómo voy a cantar si tengo a mis familiares lejos? ¿Sabe que cuando el mundo se acabe, cuando no haya absolutamente ningún familiar, el único que va a estar es el que siempre estuvo? ¿Cómo no amar a Cristo que siempre estuvo y está y estará? La fe, somos salvos. Simplemente quiero leer este texto porque no podemos terminar sin dejar en claro que lo que dice este texto es la pura verdad. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 8. Note esto, por gracia, o es decir, regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que si yo creo lo que está escrito en este libro, la fe es creer. Si yo creo lo que está escrito en este libro, soy salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don, regalo de Dios. A Dios le encanta hacer regalos y el primer regalo que quiere hacer es salvación. Dice, no por obras, no por algo que yo haya hecho, no por venir a la iglesia, ni siquiera por leer la Biblia, es por haber creído en Cristo, para que nadie se gloríe, porque por gracia sos salvo. Por regalo sos salvo, por medio de la fe. Pregunto, ¿tienes la seguridad de que eres salvo? ¿De que eres salva? ¿Tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? 1 Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió,
tiene vida eterna. Promesa de Dios. La fe tiene un resultado, ser salvo. Repito, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pregunto, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees que el día que tu alma salga dentro tuyo, es a saber, la muerte, estás en paz con Dios? La Biblia coloca una imagen, el alma blanca, porque habla de las almas de los hombres en el libro de Apocalipsis, pero también habla de manchas. En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, dice Dios, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. O sea que el alma blanca tiene manchas rojas de pecado, pero la sangre de Cristo es roja. Y la Biblia dice que lo único que limpia el pecado del alma es la sangre de Jesucristo. Esta iglesia la construyeron hombres, este local. La iglesia somos personas. Jesucristo no murió por cosas, Jesucristo murió por personas. Y la sangre de Cristo limpia el alma. Ahora, nos gustaría que te vayas con Cristo, que lo tengas dentro, que sea tu Salvador. Así que por fe, creyendo lo que Dios te dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Dios dice, el que tiene al Hijo, el que recibió a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Te gustaría tener al Hijo? ¿Te gustaría tener a Cristo como tu Salvador? Si te gustaría, vamos a cerrar los ojos. Si te gustaría ser salvo, ser salva, saber que Dios promete lo que cumple, a quien le pida salvación, Dios le salva, a quien le pida perdón, Dios se lo concede. Decile con una oración, Dios, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Dios, reconozco que mi alma está sucia, manchada de pecado. Límpiame, Dios, con la sangre de Cristo. Quiero que Cristo sea mi Salvador, que entre adentro mío, que me salve. Quiero ser salvo, Dios. Sálvame, Señor Jesucristo. En su nombre. Amén. Si alguien de los presentes le ha pedido a Jesús perdón o que le salve, al terminar, por favor nos lo dicen. Y quiero concluir con esto. El orden de Dios para la fe. Dios es un Dios de orden. ¿Cuál es el orden? Realidad. La realidad que tenemos es la palabra de Dios. La realidad es que vos mirás el calendario y dice antes y después de Cristo. La realidad es que Cristo vino a este mundo. La historia fue dividida en dos, antes y después de Cristo. La realidad es que la vida sin Cristo es un signo de pregunta. Cristo es la respuesta para la vida. Entonces, esa es la primera realidad. El orden de Dios para la fe es a esa realidad, ahí hay que poner fe. No es que tenés que tener fe en cualquier cosa, porque el único Salvador es Cristo. Hay que creer en el Salvador, en Él. Entonces, la realidad es Cristo y su palabra. A esa realidad hay que agregarle fe. Y por último van los sentimientos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir aquel día? Me acuerdo, venía de Brasil, un vacío en mi pecho, a nivel obrero, no estoy hablando de... a nivel obrero. Me había comprado el auto, estaba pagando mi departamento con 20 y pico de años. Y venía con un vacío tremendo. Había logrado a nivel obrero o lo que la sociedad propone el éxito de hacer determinadas cosas. Venía con un vacío
¿De qué sirve tomar? ¿De qué sirve fumar? Si adentro está igual. ¿De qué sirve haber hecho esto, aquello? Si acá adentro no hay vida, falta algo. Me acuerdo, llegué a casa y le pedí a mi padre que me preste la Biblia. En casa se hacían reuniones caseras y yo nunca quise recibir a Cristo. Pero ya de grande las oraciones empezaron a hacer efecto. Así que no se desanimen por sus hijos. Nuestro hijo fue un motivo de oración hasta los 9 años. Le presentábamos a Cristo, Laura le contaba la historia adelante, para atrás, para adelante. No quiero recibir. Pero que tenés que ir al cielo. Cristo te espera, quiere ser tu salvador, quiere salvarte. No quiero. Y terminaba y yo le había hablado a Laura. Oremos por él, oremos. Hasta que llegó el día cuando recibió a Cristo. Llegó el día, entendió. Y me acuerdo, abro la Biblia a las 3 de la madrugada en casa, en mi habitación de soltero, solo. No tenía ningún profesor, no tenía una radio con un programa evangélico. Abro la Biblia, Job, capítulo 37, 38. Y Dios le está hablando cara a cara a Job, desde un torbellino. Y le dice, ¿escudriñaste tú los abismos? ¿Pusiste color a la nieve? No. ¿Viste cuando paran las cabras monteses? No. ¿Pusiste límite al mar? No. Y seguí leyendo. ¿Sabe cuál fue mi reacción natural? Caí de rodillas y no había ninguna iglesia alrededor. La palabra quebrantó mi corazón y ahí le pedí, Dios, te necesito, ayúdame, porque esto no es vida. No tiene sentido vivir sin ti. Así que quiero dejarte esto. Cristo es esa sustancia que puede hacer un cambio en tu vida. No la desperdicies, porque cuando seas viejo te vas a arrepentir de todo lo que pudiste haber vivido, pero ya va a ser tarde. Y lo peor, si no recibiste a Cristo, cuando entres a la eternidad, vas a estar solo. Que el Señor nos bendiga y que podamos vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios.